médico general en Melton Mowbray, y Jerry McCann, un cardiólogo del Hospital Glenfield de Leicester. Madeleine, que tiene dos hermanos mellizos, Sean y Amelie, vivían con su familia en Rothley, Inglaterra. Una característica notable es su ojo derecho, ya que tiene un tipo de coloboma, una fractura completa en el iris, lo cual consiste en una línea negra que alcanza desde la pupila hacia el borde del globo ocular en una posición de 7 o 19 horas, y cerca de 30 grados a la derecha. Posible desaparición. El jueves 3 de mayo fue el penúltimo día de las vacaciones familiares. Durante el desayuno, Madeleine preguntó, ¿por qué no viniste cuando su hermano y yo lloramos anoche? Después de la desaparición, sus padres se preguntaron si esto significaba que alguien había entrado en la habitación de los niños. Su madre también notó una gran mancha marrón en la parte superior del pijama de Madeleine. Kate tomó la última fotografía de Madeleine a las 2:29 de la tarde, sentada junto a la piscina junto a su padre y su hermana de 2 años, 15. El complejo hotelero donde desapareció Madeleine McCann, los niños regresaron al Kids Club. Luego a las 18 su madre los llevó de regreso al 5A, mientras que su padre fue a una clase de tenis. Los McCann acostaron a los niños alrededor de las 19 horas. Madeleine se quedó dormida con las pijamas de manga corta, rosa y blanco de Marks y Spencer's Eeyore, junto a su manta y un juguete. Kate y Jerry McCann confesaron a la policía que comprobaron que sus hijos estaban bien. Esto ocurrió aproximadamente a las 21 horas, cuando se comprobó que todo seguía normal. Aproximadamente a las 21:30, Kate McCann volvió para ver a los niños y, según su versión, encontró la cama de Madeleine vacía. Según su testimonio, la puerta del apartamento y la ventana estaban abiertas de par en par. Este hecho fue negado a la policía por otro testigo del caso, que realizó un turno posterior. La desaparición fue reportada a la policía poco después de las 22 horas. El personal y los huéspedes en el complejo buscaron hasta las 4:30, mientras notificaron a Interpol y sellaron la frontera con España, así como todos los aeropuertos en Portugal y España. En los informes estos tiempos se diferencian. Por ejemplo, Jerry señaló que volvió a ver por última vez a su hija a las 21:30. La policía portuguesa interrogó a todos los amigos que cenaban con ellos y descubrió múltiples contradicciones entre los testimonios. La policía británica envió perros policías que encontraron restos de sangre y fluidos en las paredes y en el coche alquilado de la familia McCann. También se encontró evidencias del uso de sedantes en los restos de fibra capilar de Madeleine en el maletero del coche. 16. Por ello, fueron declarados oficialmente presuntos implicados o arguidos 17, según la terminología legal portuguesa. Los McCann abandonaron el país y finalmente la policía abandonó los cargos tras numerosas presiones diplomáticas. La familia abrió un fondo para ayudar a encontrar a Madeleine, que recaudó más de 1 millón de euros. El dinero se utilizó posteriormente para pagar la hipoteca de su mansión en Inglaterra, 18, donde actualmente residen con sus hijos mellizos. Primeros escenarios. Después de la desaparición, una búsqueda por los alrededores fue realizada por la policía con perros guía, sin obtener ningún resultado. 19. La Policía Judiciaria PJ admitió que era inseguro el hecho de que Madeleine todavía estuviese viva. Mientras tanto, la policía portuguesa examinó las fotografías tomadas por los turistas y personas que vacacionaban allí para considerar si algunos sospechosos podrían ser identificados. Los medios portugueses divulgaron que la PJ perseguía 2 líneas de investigación: un secuestro por una red internacional de pedofilia o un secuestro por una red ilegal de adopción. Murad y Malinka. A las 7 de la mañana del 14 de mayo de 2007, comenzó la búsqueda en el chalet Casa Liliana, propiedad de Jennifer Murad, ciudadana británica que vivía cerca del apartamento donde Madeleine había desaparecido. La policía y los equipos forenses aislaron la casa, y a las 16 horas la piscina fue drenada, 21. Interrogaron a 3 personas, incluyendo a su hijo Roberto Murad, en la comisaría de policía principal en Portimão. 22. El antiguo compañero de Murad, Gaynor de Jesús, dijo:
Sé que él ha sido el traductor oficial para la policía. Murat dijo que él estaba muy metido en el caso de Madeleine porque recientemente había perdido la custodia de su propia hija de 3 años y medio y que se parecía a Madeleine. El 15 de mayo, Roberto Murat fue declarado arguido, es decir, sospechoso de manera oficial. No está claro si Murat o la policía pidieron el estado de arguido, el cual le otorga derechos adicionales tales como el derecho de permanecer en silencio. El jefe inspector Olegario de Sousa dijo en conferencia de prensa que un sujeto anónimo de 33 años, probablemente Murat, había sido interrogado, pero no fue encontrada suficiente evidencia para justificar su arresto. Sousa dijo también que la policía buscó en 5 casas el día lunes, encontrándose varios materiales de características similares a las pruebas forenses, y que había interrogado a otras 2 personas anónimas como testigos. Murat indicó que lo habían usado como chivo expiatorio, de modo que así la policía pudiera haber encontrado a un sospechoso. El 16 de mayo fue reportado que 2 coches usados por los Murats habían sido examinados, así como ordenadores, teléfonos móviles y varias cintas de video que fueron requisadas de su chalet. También se supo que no hicieron caso a un arquitecto británico que construyó el chalet cuando él llamó a la policía sobre un sótano oculto dentro de la propiedad. La policía también tomó declaración a Sergei Malinka, 22 años, hombre de origen ruso, a quien los oficiales también incautaron un ordenador portátil y 2 discos duros, 23. Malinka había colgado un website para Murat y los dos intercambiaron llamadas telefónicas frecuentes sobre la desaparición de Madeleine. Por ello, las autoridades comenzaron a sospechar de él. El jefe de la policía, Olegario Sousa, reiteró que había evidencia escasa para hacer cualquier detención. Con respecto a Sergei Malinka, la policía dijo que lo habían interrogado como testigo durante aproximadamente 5 horas. Malinka habló negativamente de la cobertura del caso en los medios portugueses, que habían alegado que él era un delincuente sexual condenado, y negó que él hubiera entrado en contacto con Murat. Dijo que él era totalmente inocente. Sin embargo, incongruencias en su relación con Roberto Murat emergieron. Él dijo que no había entrado en contacto con Murat en un año, pero los expedientes del teléfono móvil de Murat demostraron que él llamó al señor Malinka a las 23:40, la noche en que Madeleine desapareció. El 19 de mayo, los detectives portugueses volaron a Inglaterra para entrevistarse con Dawn Murat, la esposa de Roberto Murat, y también reinterrogaron a otros testigos relacionados con Murat. Murat fue entrevistado una segunda y tercera vez el 10 de julio y el 11 de julio para clarificar a qué detectives les había descrito los detalles y contradicciones posibles de su declaración anterior, teniendo en cuenta la nueva información. El segundo día, detectives de la policía judicial tomaron declaración a 3 amigos de los McCanns, Rachel Oldfield, Russell O'Brien y Fiona Payne, que cenaban con ellos a la hora de la desaparición, sobre los acontecimientos del 3 de mayo, y fueron llevados cara a cara con Murat, 24. Como resultado de las entrevistas, el policía examinó discrepancias entre las declaraciones de los 3 amigos y de Murat, particularmente el hecho de que los amigos dijeron haber visto a Murat fuera del complejo en la noche de la desaparición, cuando éste había indicado que él estaba en casa con su madre. Sin embargo, la madre de Murat, Jenny, corroboró posteriormente su coartada. El 4 de agosto se volvió a rastrear el complejo Casa Liliana, que ya había sido investigado el pasado 14 de mayo, contando con sistemas de alta tecnología y perros entrenados. Excavaron los jardines, limpiaron de hierbas el lugar y no encontraron nada. Los padres son declarados sospechosos. El 6 de septiembre de 2007 se declaró oficialmente sospechosa a la madre de Madeleine, Kate McCann, después de ser interrogada por aproximadamente 11 horas. Este giro en la investigación, que mira directamente a los padres de Madeleine, se produce después de que unos perros entrenados especialmente para ello detectaran olor a cadáver y sangre en el apartamento de los McCann. Mientras tanto, el padre, Jerry, también fue interrogado durante cerca de 9 horas en calidad de testigo. Tras su declaración,
Se le atribuyó la calidad de arguido a él también. El estatus arguido o sospechoso formal es una situación jurídica que no les impide viajar al extranjero, de hecho, y tras notificárselo a la policía, han viajado a Inglaterra. El 19 de marzo de 2008, dos diarios británicos publicaron sus disculpas en primera plana, tras haber inculpado a los McCann por la muerte de su hija. Los diarios alegan en sus disculpas que no hay evidencia para relacionar a los McCann con la muerte de su hija. Otros sospechosos, la policía portuguesa divulgó dicha información el 25 de mayo de 2007 sobre un segundo sospechoso posible, un sujeto con características caucásicas de aproximadamente 1,78 metros. Sin embargo, la altura del hombre fue corregida posteriormente a esa, dada en conferencia de prensa como 1,70 metros y posteriormente los datos fueron modificados. El hombre, de entre 35 y 40 años de edad, fue visto por otros residentes del resort. Los detectives intentaron detener a un sujeto británico que se había ofrecido a ayudar en la investigación. Un testigo divulgó ver a un hombre llevar un niño en sus brazos hacia la marina, después de la posible desaparición de Madeleine. El 29 de mayo, los detectives preguntaron a 4 dueños de barcos, 3 de ellos ingleses, cuyas embarcaciones fueron amarradas en la Marina de Lagos, una ciudad cercana a Praia da Luz. El 1 de junio, una muestra de sangre y fluidos ADN fue encontrada en el dormitorio de donde desapareció Madeleine. El ADN mostró una equivalencia del 88% con el de los McCann, no de Murat. La policía portuguesa, Policía Judiciaria, PJ, entregó la muestra a los laboratorios forenses nacionales, el Instituto Nacional de Medicina Legal, e indicó que había un nuevo potencial sospechoso. A principios de agosto, se sugirió una cierta relación con Urs Hans von Esch, el cual estaba de vacaciones cerca del lugar en el que Madeleine estaba durmiendo sola con sus hermanos. Von Esch, residente de Benimantel, España, que estaba implicado por la policía de Suiza por la desaparición de una niña de 5 años llamada Ilenia Lenhard, oriunda de Appenzell, Suiza, se suicidó en 2007, el mismo día de la desaparición de Ilenia. Otros aspectos de la posible desaparición. La atención giró hacia Marruecos el 4 de junio después de que el GCHQ, Government Communications Headquarters, Cuartel de Comunicaciones Gubernamentales, en Cheltenham interceptó mensajes de texto, SMS, de un teléfono en árabe, el cual hablaba de la pequeña niña rubia, de un hombre alemán y a un balsero de Tarifa en España. Entonces, el 7 de junio, la policía española recibió una llamada telefónica de un hombre que decía saber el lugar donde se encontraba Madeleine. Usando un teléfono móvil registrado en Argentina, una llamada descrita como Creíble 28. A comienzos de junio, el periodista e investigador español, Antonio Toscano, dijo que un convicto pedófilo condenado fue empleado por otras 2 personas para secuestrar a Madeleine y que vieron al hombre en un bar de Sevilla la semana antes de que desapareciera Madeleine. Entonces, el 28 de junio, Toscano dijo que Madeleine estaba viva y bien en un lugar de Europa, pero los padres de la niña rechazaron un encuentro con él. Determinados a no dejar ninguna piedra en el camino, la policía también entrevistó a psíquicos y clarividentes que decían conocer la localización de Madeleine. Sin embargo, el 10 de junio, la investigación se tornó confusa después de que el detective coordinador de búsqueda, Gonzalo Amaral, jefe regional de la Policía Judiciaria, y otros 4 oficiales de policía portugueses fueran cambiados durante el fin de semana. Todos fueron cambiados alegando acusaciones referentes a la investigación de la desaparición de Joana Cipriano, de un pueblo a 11 kilómetros de donde desapareció Madeleine. Una resolución parecía posible el 13 de junio, cuando el periódico holandés The Telegraph recibió un mensaje, con los mapas, indicando dónde podría estar el cuerpo de Madeleine McCann. La sugería que estaba enterrada en una ladera cerca de Arran, 14 kilómetros al nordeste de Praia da Luz. La policía holandesa describió la información como confiable,
porque se asemejó a una carta que había recibido donde se indicaba el lugar exacto de la localización de los cuerpos de dos muchachas belgas que habían sido secuestradas el año pasado, pero una búsqueda extensa de la policía portuguesa fue abandonada el 15 de junio. La controversia sobrevino el 17 de junio cuando el jefe inspector Olegario de Sousa dijo que la presencia de mucha gente en el apartamento del cual Madeleine desapareció, después de que se descubriera que no estaba allí, complicó el trabajo del equipo forense y que ésta habría podido destruir toda la evidencia y podría ser fatal para la investigación. Sin embargo, el equipo de policía británica, traída desde Inglaterra para asistir en la investigación, encontró a principios de agosto manchas microscópicas de sangre sobre la pared del apartamento donde estaba Madeleine y que no había sido advertido por la policía portuguesa. Usando perros especialmente entrenados y la tecnología de la luz ultravioleta, descubrieron la sangre que fue enviada al Reino Unido para un análisis de ADN, a pesar de que el apartamento había sido limpiado y reocupado. Después de que esta información fuera hecha pública, Sousa dijo: "La familia no es sospechosa. Esta es la posición oficial". Luego, el 11 de agosto, Sousa agregó que el nuevo indicio había reforzado la posibilidad de que Madeleine hubiera sido asesinada. Sin embargo, un análisis de ADN coincidió en un 88% con el de Madeleine McCann, pero al no tener una certeza del un 100%, no puede usarse como prueba para sostener una acusación formal. 30. Asistencia internacional. Inmediatamente después de la desaparición, expertos del Reino Unido volaron hasta Portugal para asistir a los expertos de la policía, y la policía de Leicestershire enviaron a oficiales para ayudar a la familia McCann. El 9 de mayo, Interpol lanzó un panfleto amarillo, publicado para ayudar a localizar a los desaparecidos que no pueden identificarse, a todas las fuerzas miembros de la policía. Un equipo experto en telefonía móvil voló a Portugal el 29 de mayo de 2007 para analizar datos del teléfono móvil del área a la hora del secuestro. Utilizaron técnicas de triangulación para seguir los movimientos de los teléfonos móviles. Más expertos, esta vez de la British Child Exploitation and Online Protection Center, volaron a Portugal el 31 de julio para asistir a los detectives locales y crear un perfil psicológico de un potencial secuestrador. Finalmente, las evidencias apuntaron a los padres como sospechosos y fueron declarados culpables o arguidos, según la legislación portuguesa. 31. A principios de agosto, más detectives británicos fueron enviados a Portugal para encontrar pruebas. Fueron acompañados por perros especialmente entrenados para rastrear, que habían resuelto centenares de casos de homicidio. Incluyeron equipos para detección subterránea y tecnología ultravioleta para la detección de sangre. Sangre y fluidos corporales de Madeleine fueron encontrados en las paredes, detrás de un sofá y en el coche alquilado de la familia McCann. La policía británica ayudó en la acusación a los padres por el posible accidente de su hija. 32. Posibles avistamientos reportados. Muchos avistamientos fueron reportados, tanto en Portugal como en otros sitios en el mundo. Sin embargo, ninguno concluyó con una pista segura. De hecho, el 9 de julio, la policía portuguesa negó que la niña fuera secuestrada de su habitación. Son hipótesis sin fundamento. Posibles avistamientos en Portugal. Editar. La policía de la región de Nelas, en el centro norte de Portugal, recibió información de una niña con rasgos similares a los de Madeleine, en compañía de un hombre en un supermercado el 8 de mayo. El hombre, un ciudadano belga, paró en el supermercado con su hija y marchó del lugar en un automóvil antes de que la policía pudiera contactarlo. Sin embargo, luego se confirmó que se trataba de una falsa alarma. El 9 de mayo, el periódico 24 Horas reportó que la policía había encontrado un vehículo cerca de Praia da Luz y que podría haber sido usado por el secuestrador. Además, un CCTV de una gasolinera cerca de Lagos 33 mostraba a un menor que se asemejaba a la descripción de Madeleine con una mujer, con quien el menor tenía un altercado, y dos hombres.
Otras personas en el lugar reportaron incidentes inusuales, incluyendo una mujer que notó a un hombre intentando sacar un cochecito de niño y a un hombre extraño que tomaba fotografías de niñas rubias en una playa. Al día siguiente fue divulgado que el coche, en el cual las tres personas que fueron grabadas en CCTV en la estación de gasolina viajaban, tenía matrícula patente británica y que la persona encontrada tomando las fotografías era definitivamente uno de los hombres del CCTV. Un testigo anónimo contactó con la policía diciendo haber visto un Fiat Marea en Pinhal Novo, Palmela, Setúbal el 17 de mayo que llevaba a Madeleine. Aunque no se puso demasiado énfasis en dicha pista, dado que se habían producido un número de avistamientos similares en un área geográfica amplia, Olegario Sousa aseguró que la policía investigaba todas las pistas que le llegaban. La policía portuguesa también investigó un informe de Andre Van Wyk. Van Wyk dijo que, poco después de la desaparición, él había visto a una niña asemejarse a Madeleine que era llevada en un auto a un campo gitano cerca de Portimão, cerca de 15 kilómetros de donde desapareció Madeleine. Posibles avistamientos en otros países. Se han reportado una gran cantidad de avistamientos de la pequeña Madeleine en diversas partes del mundo, concentradas mayormente en países del continente europeo. Malta en La Valeta, Malta, se denunciaron 5 avistamientos a fecha 21 de junio. El primer avistamiento reportado lo hizo una pareja de turistas británicos, quienes alegaron haber visto una pequeña muy similar a Madeleine en una popular zona frecuentada mayormente por turistas. Se reportaron otros avistamientos de la pequeña en varios puntos de la mencionada isla, localizada en pleno mar Mediterráneo. A día 27 de junio, las denuncias habían llegado a 29. En casi todos los reportes, se testificó sobre una niña rubia disfrutando feliz en compañía de adultos, lo que creó dudas acerca de si se trataba de la pequeña. Bélgica. En Bélgica se reportaron 2 avistamientos. El primero fue en mayo, en Liège, y el segundo ocurrió el 28 de junio en una terraza de Tongeren. En el último caso, la terapeuta Kathleen Sempermans dijo que Madeleine estaba en compañía de un hombre neerlandés y una mujer británica. Sin embargo, pruebas de ADN sacadas de una botella usada por las personas dieron resultados inconclusos. España. En España se produjo un avistamiento a mediados del mes de agosto en la ciudad de Cartagena. Al parecer, 2 mujeres denunciaron a la policía haber visto a la niña en una estación de servicio de Belmonte, en la carretera local de Tentegorra. Un individuo adulto introdujo a la supuesta Madeleine en un Citroën CX de extrañas maneras. Marruecos. A mediados de septiembre se hicieron públicos 2 avistamientos en Marrakech, Marruecos. El primero fue por un turista británico no identificado, que según reportó el Sunday Mirror en Inglaterra, vio a una niña con gran parecido a Madeleine en una gasolinera de dicha ciudad marroquí. Sus declaraciones coincidieron con las de Marie Pollard, una mujer noruega radicada en la ciudad española de Fuengirola, y su esposo británico. Esta entró en contacto con la policía el 10 de mayo de 2007, diciendo que había visto a una niña muy similar a la descripción de Madeleine en la misma estación de gasolina en Marrakech. La supuesta Madeleine, que según la mujer parecía en estado de tristeza, estaba acompañada de un hombre de alrededor de 40 años. Tanto el británico como la noruega y su marido se hospedaban en el Hotel Ibis, próximo a la gasolinera donde fue vista la pequeña. Las declaraciones de Pollard se tomaron en cuenta por las autoridades y se hicieron públicas a mediados de septiembre, 4 meses más tarde, asunto que desconcertó a los McCann, puesto que pudo haber servido de pista para localizar a su niña. El 25 de septiembre se reveló a los medios que Clara Torres, turista española que visitó Marruecos a fines de agosto, tomó el 31 de agosto, mientras se dirigía en autobús hacia Tetuán, una fotografía en la que aparecen 3 adultos con vestimentas magrebíes. Uno de los adultos, una dama, lleva a sus espaldas a una niña rubia. Torres no le dio importancia a la imagen tomada hasta que el 24 de septiembre se enteró de que algunos turistas aseguraban haber visto a Madeleine en Marruecos. Tras ello, descargó la fotografía en su computador y concluyó que el parecido de la niña rubia con Madeleine
Era escalofriante. Informó de esto a la policía española y a Scotland Yard, Roberto. El 26 de septiembre se reveló que la Interpol investigaba las imágenes para concluir si se trataba de la pequeña, lo que no resultó efectivo. La niña rubia era una marroquí de 3 años llamada Bouchra Benaiza. Chile. El 22 de enero del 2008 en Chile, un contratista, oriundo de Santiago, que trabajaba en el Museo de Gabriela Mistral, en el poblado de Vicuña, región de Coquimbo, dijo haber visto a Maddie junto con el sospechoso, cuyo dibujo fue revelado hace unos días, acompañado de una señora y un menor de unos 3 años. A este testigo le llamó la atención la diferencia de color del pelo y piel. Durante 20 horas, la Policía de Investigaciones chilena trabajó casi exclusivamente al encuentro de tales personas. La búsqueda terminó cuando el detective a cargo anunció a la prensa que la menor, que supuestamente era la pequeña McCann, era una niña estadounidense, muy parecida a Madeleine, pero no lo era, y sus acompañantes eran sus abuelos de nacionalidad chilena, por lo que aseguró que fue un simple malentendido. Sin embargo, Investigaciones aseguró que seguirá colaborando con sus homólogos portugueses y británicos. Venezuela. En 2008 en Venezuela, un empresario británico que reside parte del año en la isla de Margarita aseguró haber visto el 16 de mayo de ese año en un restaurante de Por la Mar a Madeleine. Trevor Francis, de 64 años, dijo a la policía en el Reino Unido que vio a la pequeña junto a 3 mujeres en un restaurante en la isla. Sin embargo, no alertó a nadie porque no quería hacer un escándalo y empeorar la situación. Paraguay. El 4 de marzo del 2016 llegó a Paraguay el investigador privado Miras Ullah Ali y allí manifestó al periódico local ABC Color. Mi equipo y yo recibimos la información que Madeleine llegó a Paraguay hace 1 o 2 meses y está viviendo en Areguá bajo la custodia de una mujer. Con esta información, Miras Ali señaló que hay 2 millones de euros de recompensa para quien o quienes den una pista seria que lleve a las autoridades a dar con el paradero de la menor. Una parte de esa recompensa la pone el magnate británico Richard Branson, apuntó. Ante esta situación, Interpol Paraguay comunicó el caso a Interpol Manchester, cuyos agentes respondieron inmediatamente el mensaje emitido desde la capital Asunción, manifestando que el mencionado no es miembro del equipo policial a cargo de la investigación de la persona perdida, y sus acciones no son mandadas ni autorizadas por la fuerza del orden del Reino Unido. Miras Ullah Ali estuvo 4 días en el país, solo fue hasta Areguá, donde tomó fotografías y luego retornó a Europa. Posible descubrimiento de Madeleine. El 19 de febrero de 2023, una joven llamada Julia Faustina, mencionada con los apellidos Wandelt o Wendell, detalló que habría nacido en la ciudad polaca de Gorzów Wielkopolski, con adolescencia en Wrocław. Bond aseguró tener serias dudas sobre si era Madeleine McCann mediante Instagram, pidiendo una prueba de ADN. 43. Aportó como indicio una serie de fotografías donde mostraba tener un coloboma del iris muy similar al de Madeleine, una afección ocular rara, casi siempre de tipo congénito, que presenta una incidencia en Europa inferior a 2 casos por 10.000 nacimientos. El 20 de febrero se publicó en algunos medios de prensa que los padres de Madeleine habrían aceptado que la joven se realizara una prueba de paternidad, aunque nunca se produjo un comunicado oficial. 46. El 4 de marzo de 2023, Julia Faustina reconoció no ser Madeleine 48, pero se reafirmó en que había sido una niña secuestrada y que en el pasado le ocurrió algo muy grave. También dijo haber reconocido a uno de los sospechosos como el hombre que abusó sexualmente de ella. Respuesta a la desaparición. Tributo, muestras de apoyo por la aparición de Madeleine en su pueblo natal,